Hoy te voy a enseñar a utilizar uno de los mejores instrumentos financieros para invertir en la bolsa de valores, los fondos cotizados o ETFs. Después de ver este video, vas a ver qué son, cómo funcionan, las ventajas y desventajas, los diferentes tipos que existen, qué tipo de persona debería comprarlos y dónde puedes adquirirlo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Hoy vamos a hablar acerca de los ETFs o Exchange Traded Funds, también conocidos como fondos cotizados. Un ETF es un fondo de inversión que se vende en la bolsa de valores como si fuera una acción. Estos distribuyen el dinero de los inversionistas en una canasta con diferentes activos, como pueden ser acciones, commodities o materia prima, deuda de gobierno, etc. Imagina esto como si tuvieras una cartera de huevos y diferentes canastas en donde los debes colocar. Nunca debes poner todos tus huevos en la misma canasta porque si esa se te cae vas a perder todo. Es por eso que en el mundo de las inversiones puedes escuchar la frase: nunca pongas todos tus huevos en la misma canasta. Lo más recomendado es diversificar para reducir el riesgo. Esto quiere decir poner tu dinero en diferentes activos. Un ETF te permite hacer esto, ya que usualmente siguen a índices, como el más popular del mundo, el S&P 500. Este índice sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por lo que si compras una acción de este ETF, vas a tener un pedazo de cada una de estas 500 empresas. Imagina que esta es tu cartera de inversiones. Tienes diferentes activos. En total van a ser 500 activos diferentes. ¿Qué pasa si una empresa tiene malos resultados? Bueno, pues puede que pierdas un poco de dinero, pero todavía tienes 499 empresas que les puede ir bien. Es por eso que se diversifica para reducir el riesgo. Pero ahora imagina el siguiente caso. Tu cartera de inversión solo tiene un activo. Solo compraste acciones de una empresa y a esa empresa le va mal. ¿Qué va a pasar? Vas a perder tu dinero. Así de sencillo, lo vas a perder todo por no haber diversificado. Es más, si en este portafolio de aquí arriba a 200 empresas le va mal, todavía tienes otras 300 que pueden dar buenos resultados para mitigar esas pérdidas. Ahora, si tú quisieras hacer esto por tu propia cuenta, tendrías que comprar una acción de cada empresa que conforma al S&P 500. Para esto requerirías miles de dólares, pero un ETF hace que tú puedas lograr esto por una fracción del costo. Por ejemplo, hay uno que se llama VOO, que en octubre de 2019 tiene un costo aproximado de $270 por acción. Esto ya es un monto muy bajo para poder acceder a 500 empresas. Hay otro ETF que se llama VTI y este te permite acceder a todas las empresas que están en el mercado de Estados Unidos. Son más de 3,000 empresas diferentes y el costo por una acción de este ETF VTI es de $150 más o menos. ¿Ahora entiendes el poder de los ETFs? Déjame un comentario abajo con la palabra dinero si ya lo entendiste. Hay muchos ETFs a diferentes precios y que siguen distintos índices. Aquí te voy a dejar una lista de los 10 ETFs más populares del mundo al 5 de octubre de 2019. Y también te voy a dejar un link para que puedas consultar los 100 ETFs más populares del mundo y puedas elegir el que te gusta. Ten en cuenta que esta lista se actualiza a diario. Para leer esta tabla, primero viene el símbolo con el que se le conoce al ETF. A este se le llama ticker symbol o clave de pizarra. Luego viene el nombre del ETF y después sale el volumen promedio de transacciones que hubo en ese día. Y por último, te dicen cuánto dinero administra ese ETF en total. Para darte un ejemplo concreto, el primero de esta lista tiene el ticker symbol de SPY. El nombre es SPDR S&P 500 ETF. Ese día tuvo un promedio de 71 millones de transacciones y ese fondo administra 265 billones de dólares. Es el ETF más popular que sigue al índice S&P 500. Dentro de esta lista puedes encontrar ETFs como GDX, que se dedica a comprar acciones de empresas que extraen oro de las minas. Por lo que si compras este ETF es como si estuvieras invirtiendo de manera indirecta en oro. Otro ETF que se llama EEM invierte en economías emergentes o países del tercer mundo. XLF
Invierte en empresas del sector financiero, como bancos o compañías de seguro. Hay ETFs medio extraños, como los que siguen la volatilidad que hay en la bolsa de valores. Por ejemplo, TVIX o BXX. Te recomiendo que te mantengas alejado de estos. El ETF Triple Q sigue a uno de los índices más populares del mundo, el Nasdaq. Aquí puedes encontrar a empresas relacionadas con el sector tecnológico, como por ejemplo Microsoft, Apple, Facebook, etc. El ETF USO te permite invertir en una de las materias primas más populares del mundo, el petróleo. XOP invierte en empresas que se dedican a explorar y producir gas y petróleo. EFA te permite exponerte a economías del primer mundo fuera de Estados Unidos. Aquí se incluye Europa del Este, Japón, Australia, entre otros. Como dato curioso, hay un índice que sigue a la Bolsa Mexicana de Valores. Este se llama IPC o Índice de Precios y Cotizaciones. También hay un ETF que sigue a este índice. La lista nunca termina. Hasta hay ETFs que te dan el resultado inverso a un índice. Por ejemplo, hay un ETF que se llama SH y este te va a dar el rendimiento inverso de lo que te daría el S&P 500. Imagina que el S&P 500 sube un 4%. Entonces este índice va a bajar un 4% y viceversa. También puedes encontrar ETFs que siguen a un país completo o los que invierten en criptomonedas. Estos solo son algunos ejemplos de lo que puedes adquirir por medio de los ETFs a un bajo costo, cosa que no podrías hacer si quisieras comprar las acciones individuales. Ahora que ya tienes una buena idea de cómo funcionan, vamos a ver las ventajas y desventajas de los ETFs. La primera ventaja es que te permite diversificar tus inversiones para reducir el riesgo. Tienen alta liquidez. Usualmente puedes vender tus ETFs y en cuestión de días ya vas a tener el dinero en tu cuenta de banco. Algunos ETFs te pueden pagar dividendos. Esto es literal, dinero gratis que te van a dar por ser dueño de un ETF. Esto sucede usualmente cada 3 meses, pero puede ser mínimo una vez al año y vas a estar recibiendo entre 0 y 3% al año. Te permite acceder a otros mercados a los que tal vez no tendrías acceso con acciones individuales, por ejemplo las acciones de otros países. Las comisiones que te cobran son extremadamente bajas, ya que a diferencia de un fondo de inversión tradicional que tiene gestión activa y te cobra de 1 a 3% al año, los ETFs solo van a seguir a un índice y tan solo requieren de una gestión pasiva. Es decir, una persona que esté comprando lo mismo que tiene el índice. Es por eso que las comisiones son mucho menores. En promedio, puedes esperar que te cobren un 0.44% al año, pero hay casos como el ETF SPDR que tan solo cobra 0.09% en un año. Si pagas menos comisiones, entonces tus rendimientos van a ser mayores. Es un instrumento que no requiere de tu tiempo. Solamente debes hacer tu investigación una vez. Vas a comprar el ETF y te vas a esperar. Los rendimientos van a llegar a ti solos y de esta manera puedes dedicar tu tiempo a otras actividades. Vas a obtener mayores rendimientos si compras un ETF a que si compraras un fondo de inversión, porque está más que comprobado que el 95% de los fondos de inversión no pueden vencer a un índice. Y esto es lo que obtendrías con los ETFs. Una de las desventajas es que es probable que el broker te cobre una comisión por hacer la transacción. En realidad, esto es lo mismo que si compraras acciones e incluso muchas veces hasta te van a cobrar comisión por comprar un fondo de inversión. Sé que por ejemplo en Cuspid no lo van a hacer, pero en GBM Home Broker sí lo hacen. Así que en realidad no veo esto como una desventaja. De todas maneras, en todos lados te lo van a cobrar. Otro punto que puede ser una desventaja es que estás limitado al rendimiento que ofrece el índice. Por ejemplo, un ETF que siga al S&P 500 te va a dar en promedio un 10% al año. Y hasta ahí va a llegar. En cambio, si tú eliges acciones individuales, los rendimientos no tienen límite. Corres mucho más riesgo, pero puedes obtener más dinero. ¿Para quién son los ETFs? Son para personas que no tienen mucho conocimiento sobre la bolsa de valores y que no quieren aprender o no tienen el tiempo para hacerlo. Solo buscan poner su dinero en algo, olvidarse de él y luego volver por los rendimientos. También son una buena opción si buscas diversificar tu portafolio. En verdad, creo que los ETFs son mucho mejor que los fondos de inversión, por lo que los invito a que los incluyan en su portafolio. ¿Cómo puedo comprar ETFs?
Esto lo vas a hacer por medio de un broker, como puede ser Cuspid, GBM Home Broker, Bursanet, etc. Para saber si tienen un ETF que tú quieres, basta con que les llames y les preguntes. Yo he visto que en Cuspid y en GBM sí tienen bastantes opciones atractivas, por lo que sí los puedes adquirir desde México. En lo personal, yo no los compro, porque yo compro acciones individuales. Me ha funcionado mejor y he obtenido rendimientos mayores a los que da el S&P 500. Usualmente trato de mantener entre 5 y 10 empresas diferentes para poder diversificar, pero a la vez que no sean tantas para poder darles el seguimiento necesario, ya que esto es algo que consume tiempo y requieres que lo estés checando de manera regular, ya sea viendo noticias, leyendo estados financieros o escuchando conferencias, entre otras actividades. Luego voy a hacer más videos sobre esto para que vean cómo lo hago. Si no lo has hecho, no olvides descargar mi guía gratuita. Toma el control de tu dinero y olvídate de tus problemas financieros. Lo único que debes hacer es entrar a mi página omareducacionfinanciera.com. Déjame tus datos y te la voy a estar mandando. También te quiero invitar al blog que recientemente he creado, donde escribo sobre los temas que platico en los videos. Así que si no quieres o no puedes escucharlos, también los puedes leer. Y también te puedes suscribir al boletín que está en mi página para que te lleguen correos cada vez que suba nuevo contenido y así no te pierdas de nada. Te dejo el link en la descripción. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video, todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.